Son las 2 de la tarde y 2 minutos, oyentes de esta radio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y también quienes siguen este programa en su repetición a través del canal 42 en esta televisión. El programa de hoy dedicado a un tema que definitivamente tiene al mundo patas arriba, con los pelos de punta, los nervios disparados, a muchos en los Estados Unidos y quienes tienen familias también en los Estados Unidos, después de las políticas anunciadas por el nuevo presidente de ese país, el señor Donald Trump. Cosas que se sabían, cosas que ya se sospechaban, algunas ya se habían anunciado, pero las políticas, principalmente las migratorias, han generado una cantidad de preguntas durante los últimos 2-3 días. Si es parte, como decía alguien, de tantos miles de comentarios que hemos leído, si es un miedo inevitable a la deportación, por ejemplo, pero también algo de que llamará a alguien terrorismo mediático, terrorismo informativo. ¿Cuál de los escenarios es para la gente el que debe estar soportando hasta ahora? Para hacer este programa, para la producción de este programa, estuvimos escuchando una buena cantidad de testimonios, entrevistas en todos los medios de comunicación posibles. Y de hecho muchos de esos testimonios los vamos a traer hoy. Testimonios a través de CNN, NTN 24, del País de España, de Telemundo, de CBS, de BBC, todos los medios que han abordado este tema de la migración y de los temores que genere las decisiones del señor Donald Trump. Hay una parte muy interesante de lo que está pasando hasta el momento. Estoy entrando a la página de CNN en este momento y dice: un juez federal acaba de anunciar que el decreto del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es descaradamente inconstitucional y que está emitiendo en este momento una orden de restricción temporal para bloquear esa decisión de Donald Trump. Repito, es una noticia muy importante de última hora que se está produciendo. Es un juez que va a bloquear este decreto que, entre comillas, descaradamente inconstitucional que entregó el presidente Donald Trump el lunes anterior al tomar posesión, que busca acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, que es solo parte de todo ese paquete contra la migración, contra migrantes ilegales, contra quienes no estén al día en los Estados Unidos, y el bloqueo para quienes pretenden ingresar desde Venezuela, desde México, muchos centroamericanos que están buscando esa posibilidad de ingresar a territorio de los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de muchos temas en uno solo, con un solo temor. ¿Qué va a pasar? Hoy tengo un invitado, además, un invitado muy especial que, como siempre, en estos temas que son tan delicados, en los que hay que tener mucha interpretación de las cosas, es el analista internacional Carlos Cascante, a quien quiero saludar inicialmente porque nos va a acompañar mientras escuchamos los testimonios, las entrevistas y muchas cosas que vamos a preguntar. Profesor Cascante, qué gusto tenerlo. ¿Cómo me le va? Un gusto estar con usted, Henry. Buenas tardes a usted y a los que nos escuchan. Un montón de temas, ¿no? Es grande. Es complicado. Yo diría que muy complejo interpretar estos 3 días de Donald Trump que ya parecen 4 años. De hecho, desde que ganó, profesor, desde que ganó comenzó a gobernar. Sí, efectivamente, usted tiene la razón. Sí, porque ninguneó, como dicen los muchachos, en muchas cosas, principalmente internacionales, a el presidente que salió, al señor Biden. Correcto. Eso es, digamos que normal en los Estados Unidos, Henry, un poco cuando se produce ese cambio de mando, el presidente que está saliente, como quedan pocos meses para que salga, deja de tener espacio, y el presidente que va a entrar, como falta tan poquito para que ingrese, pues empieza a ganar mucho protagonismo. Bueno, y Donald Trump no iba a renunciar al protagonismo, ¿verdad? No, porque además le gusta. Le fascina. Además le gusta. Bueno, profesor Carlos Cascante, vamos a empezar como debe ser, escuchando precisamente ese discurso del presidente Trump
que pues donde se anunció buena parte de las medidas, algunas de las cuales me gustaría que en principio las analizáramos con usted y ya entrar después de lleno con los testimonios que nos han entregado varios medios de comunicación desde los Estados Unidos. Aquí el presidente. Primeramente, voy a declarar una situación de emergencia nacional en la frontera sur. Todas las entradas ilegales se detendrán inmediatamente y vamos a empezar un proceso de devolver millones y millones de delincuentes a los países de donde vinieron. Vamos a reinstaurar la política de permanecer en México. Vamos a acabar la práctica de capturar y liberar. Y voy a mandar tropas a la frontera sur para enfrentar esta invasión desastrosa que ha sufrido nuestro país. Bajo las órdenes que firmaré hoy también, vamos a designar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales e invocando la ley de extranjeros de 1998 voy a utilizar también el poder de las fuerzas del orden para eliminar la presencia de todas las pandillas y delincuentes que están aquí, aumentando la delincuencia en el suelo estadounidense, incluyendo nuestras ciudades grandes y del interior. Las 2:08 p.m. Bueno, profesor, vamos por partes entonces. Primero déjeme preguntarle una opinión de la noticia que se acaba de producir, de un juez que tenga la posibilidad, y usted me dirá si sí o no, de bloquear ese decreto que dice este juez es descaradamente inconstitucional. Que de hecho voy a leerle a nuestros oyentes. La noticia textual dice, el juez se llama John Conginworth, designado por Ronald Reagan, que tiene sede en Seattle, que concedió la solicitud del fiscal estatal de Washington y otros 3 estados liderados por demócratas para la orden de emergencia que detiene la implementación de la política durante los próximos 14 días, mientras hay más reuniones informativas en el desafío legal. Son estados, de hecho, los demócratas que están prácticamente haciendo un sindicato contra muchas de las medidas. En principio, profesor, ¿esto qué significa y qué alcance puede tener? Vea, Henry, los circuitos de apelación o los circuitos judiciales en los Estados Unidos tienen 2 niveles. El primer nivel es que es un juez que está conociendo el caso, que es, digamos, una primera instancia. Probablemente este juez resolverá una vez las partes expongan sus alegatos en definitiva, y eso tendrá apelación ante un tribunal de apelaciones y posteriormente podría ir a la Suprema Corte. Es decir, estamos empezando un largo proceso judicial del decreto en cuestión. Pero lo puede bloquear, es decir, eso sí puede pasar. Claro, porque el juez puede establecer lo que aquí denominaríamos unas medidas cautelares para evitar mayores daños. Y no solo lo bloquea para el Estado, lo bloquea para todos los Estados Unidos. Iba a ser mi siguiente pregunta, si eso cubre todo el país. Correcto. Un juez de circuito federal puede tomar medidas que afectan a la legislación que está conociendo o la causa que está conociendo para todos los Estados Unidos. Ahora, profesor Cascante, una medida como esa, es decir, prohibir que el derecho de nacimiento termina siendo como un pañito de agua fría en medio de todo este calor, esta temperatura altísima en el tema migratorio. Pero el camino que tiene además una decisión de esas es muy grande, porque hay un derecho, no sé si eso se puede decir así, profesor, constitucional, de que quien nazca en territorio de los Estados Unidos es norteamericano. Sí, digamos que incluso el juez utiliza en inglés una palabra muy fuerte, abiertamente, groseramente inconstitucional. Me parece que ahí hay que leerlo de la siguiente manera, Henry. ¿Por qué Donald Trump hace un decreto que probablemente él se esperaba este resultado? Claro. Porque muchos de los decretos que hizo Trump antier,
están vinculados con un fin simbólico, cumplir promesas de campaña, decir que él lo iba a hacer y lo está haciendo, aunque sepa que probablemente va a ser rechazado en un tribunal de justicia, porque no tiene sustento legal oportuno. Entonces hay que leer eso en términos de Trump. Hay muchas medidas que se tomaron que van a ser llevadas a tribunales. Okay. Y el objetivo es básicamente tornar litigioso algo que no lo era para venderle a sus votantes que él está cumpliendo sus promesas. Van a venir más, Henry, por lo menos van a venir, creo que por cada decreto, salvo los que son abiertamente autoridad del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos, vamos a tener esta serie de procesos judiciales. Hay un elemento que hay que interpretar con estos procesos judiciales también, Henry. Aunque en la Suprema Corte de los Estados Unidos los republicanos tienen una mayoría de 6-3, en los circuitos federales de los Estados Unidos, dependiendo del circuito, la mayoría es demócrata. Y en total, si usted agarra a todos los jueces de los circuitos federales judiciales en los Estados Unidos, un 60% de los jueces son demócratas. Ahora, si hay decisiones, por ejemplo, el hecho de que ayer hubiera desplazado 1.500 soldados militares a la zona de frontera, bueno, eso sí es parte suya y da una orden y punto, ahí no pasa nada. Ahí hay un interesante debate también judicial, o puede haber un interesante debate judicial. ¿Y por qué? Tradicionalmente, sí, la frontera de los Estados Unidos ha tenido una salvaguarda, digamos que militar. Pero la operación de la frontera, las detenciones, el proceso de juicios y demás, eso ha sido algo que el ejército no ha operado, sino que está en manos de una organización, de una institución del gobierno federal llamado el ICE, ICE, es el encargado de custodiar las fronteras y tiene, digamos, equipo para ello. Sí. El trasladar soldados en sí mismo no está contra contra el sistema, contra la legalidad estadounidense. Eso hay que entenderlo así. Claro. Pero si los soldados, y aquí voy a entrar una cosa interesante, hay una orden ejecutiva donde Trump le ordena al NORTHCOM, al Comando Norte de los Estados Unidos, a tomar medidas para parar la invasión. El mandar soldados para fortalecer la frontera no es problema. El problema es si el ejército empieza a hacer funciones de policía fronteriza. Claro. Y entonces, para saltarse eso, vea usted el juego macabro. Estoy diciendo que hay una invasión, o sea, que hay un ataque internacional contra los Estados Unidos. Y con eso justificar que los soldados puedan hacer funciones que le corresponden a la policía de fronteras. Claro, porque él habló... puede ser violatorio de la legislación estadounidense. Porque él habló precisamente de eso, que lo que pasa con la migración de delincuentes y etcétera es una invasión, y utilizó la palabra. El decreto utiliza la palabra invasión entendida como un ataque internacional. Eso, vea, desde el derecho internacional es incluso risible. Qué increíble. Desde el derecho internacional. El asunto es que eso se va a definir de acuerdo al derecho interno de los Estados Unidos, y ahí vamos a ver qué posición asumen los jueces si el ejército empieza a realizar funciones y si, como es previsible, los grupos que defienden migrantes en los Estados Unidos presenten las correspondientes, digamos, demandas judiciales contra esa actividad del ejército de los Estados Unidos. Las 2:16 p.m. Arrestos de inmigrantes que ya se produjeron en las últimas horas, según información de los medios de comunicación. De hecho, RCN, de la cadena de televisión de Colombia, hizo una información con base en la visita a algunos establecimientos donde había migrantes y que, según ellos, denunciaron ellos, habían llegado para el procedimiento como tal, para tratar de deportarlos. ¿Qué dice el informe?
El zar de la frontera, Tom Homan, confirmó que desplegó agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Realizan operaciones de arresto y deportaciones de inmigrantes sin papeles y con antecedentes criminales. Reconocemos la dignidad de cada ser humano y como iglesia vamos a proclamar esa dignidad de ser humano, y yo creo que como sociedad sabemos cómo cuidar a nuestra sociedad como familia. También hay luz verde para detener personas en escuelas, iglesias y hospitales considerados como lugares protegidos en la administración Trump. Además, se eliminará gradualmente cualquier programa de libertad condicional para migrantes que no esté de acuerdo con la ley. Al tiempo, se escuchan voces encontradas ante esta política del nuevo gobierno. Asiento Extra por Extra Radio. Si eso pasa, profesor, eso sí genera miedo, ¿no? Vea, si uno analiza en general las medidas que se están tomando, hay dos líneas en las medidas. La primera medida es hacer una demostración de que se va a hacer cumplir la ley federal en los Estados Unidos mediante la detención y expulsión de personas en condición de ilegalidad. ¿Con quiénes empezarán? Probablemente con aquellos que tengan registros criminales. Esto no es nuevo, Henry. En la administración Obama, usted recordará que a Obama lo denominaron el deportador en jefe. Sí. Porque ha sido la administración donde más deportados ha habido en los Estados Unidos. En términos generales, Obama lo que ordenó fue deportar personas que tuvieran registros criminales. Ok, me parece que eso va porque va. Pero me parece que las medidas tienen otra línea que a mí me parece muy relevante en términos de generar un temor interno, pero más allá del temor interno, un temor internacional. O sea, un efecto disuasorio para las personas que están pensando en migrar en condición de ilegalidad a los Estados Unidos. Vea usted, Henry, que incluso las medidas que están estableciendo detienen los programas humanitarios y los programas vinculados por condiciones de asilo político. O sea, es como, no vengan, no queremos que vengan, y si vienen, la situación va a ser para ustedes bastante espantosa. Claro, pero lo están haciendo. Es decir, esta mañana había imágenes de gente migrando y con ganas, y aún en la frontera esperando que les permitan pasar, y eso sí, olvidémoslo. Vea, la gente va a seguir migrando mientras las condiciones en su país los obliguen a migrar. Si usted está siendo perseguido por una banda criminal en su país, usted va a buscar la salida. Si sus hijos están muriendo de hambre, usted va a buscar la salida. Me parece que lo que se va a generar son mecanismos alternos para lo que se hace siempre cuando usted intenta cerrar la frontera. La frontera es como un río, el agua escurre para otro lado. Igualmente los caminos de los migrantes. El otro panorama es el de los que ya están ahí, que según este testimonio que vamos a escuchar de inmediato, dos de ellos, dice que ellos pues tienen que seguir la vida, pero salen a trabajar, obviamente algunos con el miedo de que pueda pasar algo. Dicen, aunque tenga mis documentos, no sé qué va a pasar, como dice uno de ellos. Es decir, tener que salir a trabajar, aunque se tenga miedo, tienen que producir. Que la gente tiene que trabajar y pues con miedo no se come. Hay que salir algún riesgo tenemos que tener al venir a Juan Dipo. Yo pienso que esto apenas empieza, yo pienso que sí va a continuar, porque el presidente dijo una vez que lo que quería es sacar pues los inmigrantes, y lo dijo él. Las 2:20 p.m. La otra parte, profesor, es que quien debe estar temblando, de verdad, eso sí, es el que no ha logrado tener papeles al día. Yo creo que sí, hay mucha gente en una condición de ilegalidad que debe sentirse, pero exactamente muy temerosa, especialmente si, digamos, está en ciudades que respaldan mucho la política de Donald Trump. Esa gente pobre deben estar sintiendo una presión espantosa, pero como decía el que lo entrevistaban, tienen que salir a trabajar. Pues sí. Pues sí. Ahora, Henry, afortunadamente, y es feo decir afortunadamente,
hay un límite a las aspiraciones de Donald Trump en cuanto a la expulsión de migrantes, o varios límites. El primer límite es que no hay suficiente capacidad instalada para hacer las redadas como digamos se han planteado. Van a haber redadas, van a haber expulsiones, pero no hay la capacidad para que esto se sostenga en el tiempo durante mucho rato si no se meten más recursos. Siempre meter más recursos implica más deuda del Estado y eso abarca problemas de legislación. Y lo otro es precisamente un límite que es la actividad económica en los Estados Unidos. Hay actividades económicas en los Estados Unidos que dependen del trabajo de personas migrantes, tanto que están en condición de legalidad como aquellas que no están en condición de legalidad. Y si usted saca a todos los inmigrantes que están en esas tareas, lo primero que va a crear es una crisis laboral. Y lo segundo es que va a encarecer los productos. Uh-huh. Y eso a veces limita más que las leyes, créamelo. Profesor, pero esta parte es muy interesante, ya que usted la abordó, la tenía más adelante, pero hagámoslo de una vez. Uh-huh. Supongamos que se vayan todos los migrantes, todos quienes hayan migrado y tengan temores y mejor prefieren vivir en su país con algún temor, etcétera. Es decir, que esa población migrante diga, así no se puede vivir. El gran tema es ese, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la producción? Eso lo sabe Trump, eso lo saben pues porque son economistas y saben del tema económico, y un ganadero sabrá cuánto trabajo le aporta un mexicano en su granja, etcétera, etcétera. Ellos lo saben, pero no le tienen miedo entonces al tema, o ellos saben que aunque se tomen todas estas medidas, como usted dijo al comienzo, finalmente él está anunciando con todo esto que está cumpliendo lo que prometió. Vea, van a haber deportaciones y yo creo que la meta de Trump es superar el número de deportaciones de Obama. O sea, no le rebajemos al tema la cuota de realidad que tiene. Pero el mismo zar de la frontera, Tom Homan, en unas declaraciones, Homan es un tipo interesante. Homan dice, bueno, vamos a ser sinceros, hay una meta, pero no tengo los recursos en este momento. Y no sé cuántos van a ser los recursos, y no sé si por la situación fiscal del país me darán los recursos. Entonces vamos a trabajar con los recursos que tenemos, vamos a pedir más recursos, pero hay una imposibilidad. Yo creo que eso es una admisión de la falta de capacidades para llevar un proyecto como el que están pensando. Y por otra parte, me parece a mí que la gente que rodea a Trump lo rodea diversos tipos de gente. Los rodean los que de veras piensan que pueden vivir sin migrantes, sí, pero también los rodea gente que sabe de economía, que es empresaria, que sabe cómo se manejan los negocios y sabe que no pueden vivir sin migrantes. Uh-huh. Pero al final uno de los dos está equivocado. Sí, digamos que por más visión que usted tenga de que la migración es mala, ¿verdad? Hay gente que piensa que la migración es mala y le echa culpa de todo. Uh-huh. Y que tiene la culpa de todo, que eso en Estados Unidos usted puede encontrar mucho. Y también es macabro el negocio de la migración, porque la migración en sí misma es un gran negocio. Es un gran negocio para las personas que trasladan a la gente ilegalmente, pero también es un gran negocio para el empresario de la frontera o el empresario agrícola de California, que contrata gente en condición de ilegalidad, les paga menos del salario mínimo y reduce sus costos fijos de producción. Uh-huh. Ahora, esa es la realidad. Digamos, usted tiene razón en el que al oído de Trump deben estar hablando los dos. Hágalo y otros que con cuidado. El que queda en la mitad pues es el migrante como tal. Lo único cierto, profesor, es que las medidas ya se firmaron, algunas de ellas, y muchos de los migrantes pueden estar pensando en salir. ¿Sí se puede generar de alguna manera, a propósito de eso, una migración al revés? En eso estaban muy preocupados, por ejemplo, las autoridades de la frontera mexicana,
de que se produjera una estampida de mexicanos saliendo de los Estados Unidos, porque toma en cuenta una cosa, el efecto intimidatorio no solo también es para los que están afuera, sino para los que están adentro, diciendo, mejor váyanse, porque los vamos a agarrar y los vamos a sacar. Entonces, pienso que sí se puede producir a México una estampida de migrantes. Hacia Centroamérica es un poco más difícil, creo yo, porque sale mucho más costoso para una persona trasladarse a Centroamérica que pasar la frontera con México. Vamos a escuchar a la presidenta de México precisamente, que en las últimas horas ha anunciado, durante todos estos días en la intervención de la mañana, ha anunciado medidas, las preocupaciones en algunos temas que, por ejemplo, cuando Trump anuncia cambiar el nombre al Golfo de México, pues eso produce cero estrés. Nada que hacer con algo que de por sí no le tiene que quitar el sueño a un gobernante. Pero en el tema de los migrantes sí hay pues algunas cosas que preocupan, por ejemplo, las temperaturas que se están viviendo hasta ahora en toda esa región, las medidas que puedan tomar para que les vayan llegando, sean mexicanos o no, a la zona de frontera. Aquí está la presidenta. Los decretos, porque es importante referirse a los decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump. Quisiera mencionar lo siguiente. Al primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. Tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación de sus países en caso de ser extranjeros. Asiento Extra por Extra Radio. Una actitud humanitaria, de lo cual quiero que hablemos después del corte, profesor Carlos Cascante. Vamos a cumplir unos compromisos y regresamos para hablar de estos temas. Además, escuchar también buena parte de una entrevista que el ex canciller mexicano Jorge Castañeda le concedió a un canal de televisión, NTN 24, hablando precisamente de todas estas políticas que, según dice él, no se sorprende para nada de lo que está pasando con la posesión o cuando ya Donald Trump inaugura su gobierno. Permítame solamente 3 segundos y ya regresamos, profesor. Asiento Extra por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Gabriel Gamboa. Conocí Transcomer hace aproximadamente 1 año y medio. Las primeras luces de éxito que vi fue en el orden financiero que estaba teniendo. Las veces que ya he recomendado a otras personas, amigos, familiares incluso, pues también les ha funcionado. Así que por mi experiencia y por la experiencia que han tenido las personas a las que les he recomendado entrar a invertir. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Interrumpimos la programación habitual para ofrecerles una noticia de última hora. Atención, estamos en vivo desde Rivas, donde las tropas de William Walker han iniciado su ofensiva. La situación es crítica, el mesón está en llamas. Estamos viendo cómo las llamas devoran el mesón. Los soldados de William Walker están en retirada, pero la situación sigue siendo muy peligrosa. El humo se extiende. Conoce la historia completa en grupoextra.com. Grupo Extra, una expresión de libertad. Este jueves en Llegó la Hora. Hablaremos sobre un tema fundamental para la salud de las mujeres, la importancia de los controles ginecológicos durante la menopausia. Además, en la sobremesa conversaremos con nuestro psicólogo invitado sobre la personalidad narcisista. Esto y mucho más este jueves en Llegó la Hora a las 4 de la tarde por Extra TV. Mantenerse informado no tiene por qué ser aburrido. Venga y nos tomamos un café mientras conversamos sobre lo que está pasando. Comencemos juntos cada día, de lunes a viernes, de 5 a 8:30 de la mañana. Desde buena mañana, solo por Extra Radio.
para que no te perdas ni un detalle. Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio. Son las 2 de la tarde y 31 minutos. Este programa Asiento Extra aquí a través de Extra Radio y también en repetición a través del canal 42. Hoy dedicado a las políticas nuevas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Escuchando muchos testimonios, entrevistas, análisis que es absolutamente necesario hacer en medio de los temores que generen unas políticas de este tamaño y otras que puedan generar simple y llanamente miedo. Y creo que en la primera parte del programa hoy hemos podido como tomar una temperatura de lo que pueda pasar, pueda que sí, pueda que no. Pero al final, con una frase que nos dijo el profesor Carlos Cascante, que me llama mucho la atención, y es que algunas de estas medidas no se puedan aplicar o terminen bloqueadas por la justicia, por los abogados, por los jueces, etcétera, y que pues Donald Trump termina diciendo: yo lo prometí, pero no me dejan hacerlo. Eso me suena en otro lado del mundo, no, en algún país yo he escuchado esa frase. Por eso hoy tengo al profesor Cascante, a quien le quiero agradecer muchísimo que nos haya ayudado a entender un poco más todo este panorama y a partir de una base además, profesor, y es que mucho del temor que se pueda generar para viajar o no a Estados Unidos pueda incluso frenar en algún momento la migración como la que hemos vivido nosotros mismos aquí con el paso de venezolanos. ¿Puede pasar? Ya ha pasado antes, Henry. Mucho de la política intimidatoria de migración se dio en la primera administración Trump. Es decir, estas prácticas intimidatorias, incluso inhumanas, de separación de familias, esto, es una crónica de una muerte anunciada. Eso es lo que se espera. Muy probablemente el migrante que pueda tener más margen de maniobra y decir, bueno, yo aquí todavía puedo vivir en mi país, tome una decisión a favor de quedarse en su país. Puede ser que el otro migrante que no tenga ese margen diga, no me queda más que intentarlo. De por sí, Henry, el tránsito para ir a los Estados Unidos por tierra es un camino muy inhumano y muy complicado. Y muy difícil. Y por otra parte, hay cosas que la gente que emigra no lo sabe, que es que, por ejemplo, el tránsito por México es un tránsito todavía más complicado y que las autoridades mexicanas son bastante duras con los migrantes ilegales. Entonces, yo espero que la migración se reduzca por el enorme dolor que eso acarrea. No se va a detener en su totalidad como aspirarán algunos personajes muy cercanos a la esfera de Trump. Sí, sí, pero que puede mermar, eso sí. ¿Por qué no escucha? Henry, ha mermado, incluso en la última parte del gobierno de Biden, en el último año, los encuentros en frontera, un encuentro en frontera es cuando se detiene a un migrante. Sí. Entonces, el encuentro en frontera es una muy buena medida de la cantidad de migración que está llegando a la frontera. En el último año de la administración Biden, la cantidad de migrantes que están siendo detenidos en frontera ha bajado a niveles que la administración Trump nunca soñó, que la primera administración Trump nunca soñó. Esto con un poco de endurecimiento de las medidas, ¿verdad? Sí, y solo con el anuncio de que podría ganar Trump. ya No, viera que en eso influyó mucho. Más bien el que pudiera ganar Trump más bien sería un acelerador. Me voy antes de que llegue. Sí, sí. Pero con solo el hecho, por ejemplo, de aplicar la normativa 42 que permitía expulsión sin juicio. Ese tipo de cosas, reducir la cantidad de personas que pueden ser detenidas y liberadas, eso genera un mensaje de intimidación que redujo la migración. Imagínese usted ahora en una situación que es
como lo que vimos al final de la administración Biden, bastante más gravosa, bastante más anunciada. Escuchemos testimonios de gente que está en los Estados Unidos, que han vivido el drama de estar en un país ajeno al suyo, en condiciones que no son nada fáciles, por los temores que hay, por el estrés que genera y porque confiesan ellos han tenido que llorar, por ejemplo, la separación de los hijos. Es un proceso que pasa uno en la vida, encierros, cárceles, que uno nunca se lo espera, pero esto lo hace aprender y reflexionar muchas cosas, la verdad. Hay un temor muy fuerte porque pues tengo una vida ya aquí en Estados Unidos, tengo mis hijos. Eso agrega estrés, confusión, dolor, llanto, porque la verdad he llorado. Con solo el hecho de pensar que me puedan llegar a separar de mis hijos. Los niños ¿se van a mantener en la escuela o van a tomar una decisión de familia de todos irse? Porque la realidad es que aunque el hijo haya nacido en los Estados Unidos, es un menor y la patria potestad y custodia le pertenece a los padres. Si nos van a sacar, que nos saquen a los como entramos. Nos dieron la oportunidad de entrar a todos, que nos saquen a todos. Asiento Extra por Extra Radio. Uno de los miedos enormes, profesor Carlos Cascante, es eso, separación de la familia. Yo creo que si hay algo que pueda generarle terror a una familia es que un día lleguen por sus hijos o que los saquen a ellos y dejen los niños, etcétera. Ahí hay un tema humano muy sensible. Y lo vamos a ver muy marcado, Henry, porque hay mucho migrante que ingresó a los Estados Unidos, hizo su vida en los Estados Unidos, tuvo sus hijos son ciudadanos americanos, son ciudadanos estadounidenses, perdón, pero él todavía no lo es. Entonces, imagínese el temor de que separen a la familia. Es muy duro. Esos casos los vamos a ver. Mi impresión, Henry, es que en determinado momento, si estas medidas son llevadas al extremo, van a dejar de perder apoyo popular. Porque si usted en los Estados Unidos, y he visto varias encuestas, le pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo que deporten a aquellas personas que están en condición de ilegalidad y que han cometido delitos? Un porcentaje muy alto, más del 80% de la población está de acuerdo. Sí. Pero si usted pregunta, ¿usted está de acuerdo en la deportación de personas migrantes en condición de ilegalidad que tienen un trabajo establecido y tienen su familia en los Estados Unidos y algunos de los y ya hay cierta estabilidad y son personas que contribuyen a la comunidad y tienen un trabajo? Ahí los números se reducen a casi el 45% de estar a favor de eso. ¿Cuánto puede...? Sí, siga, y perdón, Henry, disculpe. Y lo vimos, no sé si usted recuerda, cuando al final de la administración Trump se difunde todas estas divisiones familiares que se producen con la entrada en frontera. Y que tuvieron que echar para atrás porque la gente tiene humanidad. O sea, la gente usted puede hablar de algo y ser muy indiferente y verlo muy fácil, pero cuando usted ve a una persona sufriendo que no ha hecho nada más que vivir en una situación muy complicada, intentar mejorar para su familia, eso golpea el espíritu y la gente empieza a ver, no, es que no son números, son personas. Y ahí yo creo que un poco las medidas pueden mermar si pierden popularidad en Estados Unidos. Profesor, ¿qué tanto ayuda, sirve o para qué podría servir la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que estará en Centroamérica, va a estar en El Salvador, va a estar en Guatemala, va a estar en Panamá, va a estar aquí en Costa Rica? Uno entendería, y lo dijimos en la mañana cuando estábamos informando sobre ese tema, cuando se confirmó que va a viajar, que un punto interesante es lo que vaya a pasar en la reunión en Panamá, después de lo que Trump dijo de recuperar el canal. A nosotros, por ejemplo, en Costa Rica, para la gente que está en El Salvador o un país como Guatemala, la visita de este alto funcionario del gobierno de Trump, ¿qué tanto puede aportar en este mismo escenario que estamos analizando con usted?
A mí me parece que Marco Rubio viene con 2 mensajes. Henry, puede ser que traiga más, pero estos 2 no van a estar afuera de lo que diga. Lo primero es, señores, no quiero ver a China en inversiones estratégicas en sus países. Panamá, en el caso de Panamá, piense en sacar a las compañías hongkonesas que tienen inversiones en el canal o que están manejando partes de la operación del canal. En Costa Rica estamos esperando que resuelvan su 5G. Y en otros países un tanto de lo mismo. O sea, va a venir con un mensaje anti-China, lo primero. Uh-huh. Lo segundo es, ustedes son importantes para nosotros y queremos que su gente no migre a los Estados Unidos. Y tomaremos medidas para que no migren. Y entre esas medidas creo que propondrán lo que se denominan los tratados de tercer país seguro, que es básicamente decirle a un país, vea, usted me tiene que contener a los migrantes que van camino a los Estados Unidos, a cambio de eso yo le ayudo a contenerlos, y si usted no quiere firmar un acuerdo de estos, pues sufrirá en otros espacios. Creo que van a ser dos de los mensajes que Rubio va a poner sobre la mesa. Podrán haber otros, pero creo que así ven ellos Centroamérica, me parece. Sí. En el tema de China se va haciendo la tarea, ¿o no? Es decir, por parte de Costa Rica, digo, dejar a China en cosas como la del 5G, por el caso Huawei, creo que ahí ya se cumplió una tarea. Bueno, todavía está en estados judiciales, veremos cómo se resuelve, pero el gobierno ha tenido una posición clara respecto a eso, me parece. Inevitablemente clara. Y el gobierno, digamos, nuestro gobierno ha intentado en alguna medida tener acercamientos con la administración Trump previo a que asumieran el viaje del ministro de Relaciones Exteriores a conversar con representantes y senadores republicanos va en esa línea, ¿verdad? Entonces creo que Costa Rica entiende por dónde va el juego, me parece que las autoridades entienden por dónde va el juego. Claro. Evidentemente no es un bonito juego, pero es el juego que le toca jugar a los países centroamericanos. A mí me parece que con lo de China, el asunto, los que pueden tener mayores problemas por el grado de cercanía es Panamá, porque Panamá sí tiene mucha inversión china por su propia característica, ¿verdad? De ser un hub, un centro financiero internacional por el canal. Es inevitable que China tenga intereses ahí. Entonces vamos a ver cómo se mueve. Pero sí es un mensaje duro. Y en el caso de Costa Rica es que lo que prosperó realmente de inversión china, Henry, fue precisamente telecomunicaciones. Claro. Los otros grandes proyectos pues no avanzaron. Profesor, escuchemos este testimonio, es de migrantes que dice alguien pues que tampoco debe producirse mucho miedo, que si toca, es decir, enfrentar la situación tal y como viene, que es el otro grupo de migrantes que aunque la situación vaya a estar muy tensa, pues van a seguir trabajando. Miedo no lo tengo, porque pues uno dice, bueno, supuestamente dicen que van a ser, ¿qué? Deportaciones masivas, que es que nos va a mandar a toda la familia, ¿verdad? Pues si somos toda la familia y si nos toca, pues no nos queda de otra, nos vamos. No lo hemos platicado porque sabe que uno está con aquello de que será verdad, será esto. Yo pago impuestos y es por eso que yo digo, ¿en serio? Si contribuimos aquí a este país, en la economía y o sea, somos los hispanos, somos personas trabajadoras. No voy a hablar nada más de los mexicanos, porque no, hay personas de otros países, yo conozco. Asiento Extra, por Extra Radio. Porque esta parte es bien interesante. Quien paga impuestos, quien aporta a la economía, pues uno pensaría que no debe estar sintiendo miedo, profesor. Sí, especialmente los que tienen una condición regularizada. Creo yo que los que deben estar en una situación de una incertidumbre espantosa, Henry, son los que están a la mitad del camino, ¿verdad? Que están en un procedimiento para regularizarse y saber si ese procedimiento lo detendrán, si pondrán otras trabas, etcétera. Y especialmente dependiendo de donde la gente viva. Si viven en ciudades, es muy interesante, Henry. Esto también es un pleito entre Trump y ciertas ciudades.
que le son adversas. Entonces a mí me parece que de alguna forma Trump va a querer hacer operativos grandes en ciudades como Chicago, en ciudades como Los Ángeles, el mismo Nueva York, para dar una sensación de yo soy el presidente de todos y ustedes también me tienen que hacer caso. Me parece que por ahí puede ser complicada, muy complicada situación para las personas que están en esa condición, o también para las que están, digamos, en una condición de que trabajan, tienen una estabilidad, incluso pagan impuestos, tienen su vehículo, tienen su vida, pero no se han legalizado por una u otra razón, ¿verdad? Claro. Profesor Carlos Cascante, le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado hoy aquí en Asiento Extra, haciendo este análisis que era necesario después de las políticas anunciadas por el presidente Trump. Muchas gracias, profesor. Para servirle, Henry, que pase muy buenas tardes. Él es analista internacional con nosotros esta tarde con todas estas luces que nos ha brindado sobre qué va a pasar hacia futuro con la migración como tal. Janet Vizguerra es de grupos que asisten a los migrantes en territorio de los Estados Unidos y ella le explicó a los periodistas de CNN cómo se debe asesorar principalmente a aquellos grupos que están en las escuelas, que buscan refugio en algunos lugares donde aparentemente se creía estaban vedados para las posibilidades de una acción migratoria, pero está pasando al revés. ¿Qué fue lo que ella explicó? Escúchenla. Bueno, para mí no es sorpresa. Desde que supimos que él se religió y que ganó, pues sabíamos que iba a venir a causar más daño a la comunidad. Entonces es importante siempre tener plan A, B y C y empezarnos a preparar. Lo más importante es darle las herramientas necesarias a la comunidad de cómo empezar a defendernos, ¿verdad? Las herramientas es de conocer sus derechos, qué pueden y deben hacer en caso de presencia de inmigración, ya sea en su casa, en su trabajo o incluso en la calle. ¿Hay miedo en la comunidad migrante? Sí la hay mucha preocupación, sobre todo tanto de viejos y nuevos inmigrantes, porque desafortunadamente, aunque hay gente que lleva décadas viviendo en este país, nunca se han involucrado y se dieron cuenta la vez pasada que hizo mucho daño, entonces ahora piensan que va a ser más grande el daño. Y muchos, de hecho, hablan de no ir a trabajar, de no llevar los niños a la escuela, incluso de mejor ya irse. Y entonces aquí es donde yo paro a la gente, les digo, necesitan parar con esa ansiedad colectiva. Primero, las escuelas también ya se están preparando para no permitir que oficiales entren a las escuelas. Janet, háblame de esta línea que se ha establecido, que organizaciones proinmigrantes han logrado entablar o restablecer para alertar a la comunidad de las posibles redadas. Bueno, esta línea fue establecida basado en las leyes antimigrantes que tuvimos hace muchos años atrás y que vimos cómo estaban deteniendo mayormente a nuestra gente de color. Esta línea de respuesta rápida fue adaptada para que la gente pueda reportar actividad de ICE, es un tipo 911, decir en esta área, en esta zona hay actividad de ICE, no sabemos si están deteniendo gente. Tenemos un grupo desplegado alrededor del estado de gente voluntaria americana que son voluntarios y que también a veces hay observadores legales. Entonces, lo que yo le digo a mi gente, llevo 15 largos años y yo no me rindo, no me canso. Como decimos en los chants cuando marchamos, si nos echan nos regresamos, y de esa manera estaría trabajo binacional. Pero no es hora de rendirnos, no le vamos a dar el gusto, porque nosotros somos una parte importante en esta comunidad, somos de alguna manera la columna vertebral, porque durante la pandemia lo mostramos, quién era quien hacía los trabajos exponiendo nuestra propia salud, los inmigrantes. Asiento Extra por Extra Radio. Qué mujer más interesante ella, Janet Vizguerra, que lidera estos grupos que asisten a los migrantes ahí en territorio norteamericano. Dice hoy el diario El País que no hay ningún lugar donde un migrante se pueda sentir seguro de que no lo van a detener por su estatus migratorio en Estados Unidos, ni en misa, ni en urgencias, ni recogiendo a su hijo en el colegio. La Secretaría en funciones del Departamento de Seguridad emitió la directriz de la que hemos hablado durante este programa en el marco del plan más amplio de la administración Trump de llevar a cabo una deportación masiva, la mayor de la historia en concreto, está diciendo los propios medios de los Estados Unidos. Esta primera directriz anula las pautas de acción del Servicio de Inmigración que restringe aplicar las leyes migratorias
de zonas denominadas sensibles o en inmediaciones, y esas son entre otras iglesias, las escuelas, lo que hacía ahora referencia, los hospitales, por ejemplo. Y la segunda directriz pone fin al amplio uso de la libertad condicional humanitaria, más conocida en ese país, que plantea básicamente, a partir de ahí, replantear todo por el todo. Todo por el todo. Es ese el escenario. Que uno de los que fue funcionario del gobierno de México, por ejemplo, don Jorge Castañeda, que fue canciller, ministro de Relaciones Exteriores mexicano, le dice a los periodistas de NTN 24 que no les sorprende para nada todas estas medidas y que lógicamente se tienen que preparar. Bueno, todas estas medidas, por lo menos en lo que se refieren a México y por supuesto las que se refieren a cuestiones internas de Estados Unidos, eran en realidad esperadas. Solo gente bastante ingenua, ilusa, pensaba que todo esto que ya había prometido Trump durante su campaña o a lo largo de los últimos 4 años, todo esto que ya había dicho desde después de las elecciones que lo iba a hacer, pues por algún motivo mucha gente no quiso creer lo que era evidente, que iba a hacer lo que decía y que iba a decir lo que iba a hacer. Y eso es lo que ha sucedido con todas estas medidas y las que faltan, sobre todo en materia de aranceles. Entonces, en primer lugar, creo que hay que reconocer que lo único que está haciendo Trump es ser congruente consigo mismo. En segundo lugar, estas medidas, por lo menos en lo que se refiere a México y a varios países de América Latina, son extraordinariamente dañinas, prejuiciosas para estos países. Quiere decir que mucha gente que ya está en México esperando una cita con Estados Unidos no va a obtener esa cita. Quiere decir que gente que está dentro de Estados Unidos y que no tienen papeles van a ser deportados. Quiere decir que gente que gozaban de un cierto estatus en Estados Unidos, por ejemplo, los que tenían este indulto humanitario, que eran cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos, casi más de 700,000, pues van también a perder ese estatuto y probablemente van a ser deportados también, y que la gente que en el futuro quiera dirigirse a Estados Unidos a buscar asilo, pues básicamente no lo va a lograr. Esto es algo que le hace un enorme daño a esa gente y le hace un enorme daño a los países de los cuales son originarios. Señor ministro, ¿México en este momento está preparado para esta nueva coyuntura? El presidente Trump, en esta ofensiva contra la inmigración ilegal, pues ha contemplado la declaración de emergencia nacional. Esto quiere decir, como lo planteaba Claudia, desplegar militares en su frontera sur. En este momento México estaría preparado no solamente para detener ese flujo de migrantes que muy seguramente se van a quedar en la frontera entre México y Estados Unidos, sino también quizás para atender a todos esos deportados que anunció el presidente Donald Trump. Bueno, preparado depende de las dimensiones, de la magnitud del flujo de deportados. No lo sabemos todavía. Por el momento, el tema se limita a 30,000 personas que tenían cita en CBP One y que ya no tienen esa cita y ellos se encuentran en territorio mexicano. La mayoría a lo largo de la frontera norte, no todos, por cierto, pero la mayoría sí, y la mayoría siendo venezolanos. Eso, pues, ese sector, esa medida, yo creo que México sí puede atenderla. Son las 2 de la tarde, 55 minutos. Muy bien, es parte de esta entrevista muy interesante porque es el panorama no solo de México, sino también de todos los países que tienen una migración importante hacia los Estados Unidos. Él es Jorge Castañeda, que fue canciller mexicano. Terminamos nuestra edición de hoy con una información con la que comenzamos, porque fue que se produjo esta tarde. Un juez federal de los Estados Unidos bloqueó temporalmente la orden ejecutiva del presidente Trump que pone fin a la garantía constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento, independientemente del estatus migratorio de los padres. Es un juez que acaba de dictar esta sentencia en el caso que fue presentado por los estados de Washington, por Arizona, Illinois
y también Oregón. Oyentes, gracias. Nos encontramos ya en nuestra edición desde Buena Mañana, mañana a las 5 de la mañana, pero ya vienen nuestros compañeros, ya está Cris, Alex, la tía, por mucho que contar.